¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver geometría analítica y vamos a hablar un poco sobre la recta y los conceptos iniciales de la geometría analítica. Ya, esto es para cuarto de secundaria avanzado del Colegio Santa Ana. Bien, lo primero que vamos a ver es qué es el plano cartesiano. Bien, eh, estos son los ejes del plano cartesiano. El eje horizontal es el eje de las X, también llamado el eje de las abscisas. Y el eje vertical es el eje Y, también llamado eje de ordenadas. Bien, cuando tenemos un punto así, el 3,2, quiere decir de que el primer número corresponde al eje X, que está en el punto 3, y el segundo número corresponde al eje Y, al eje de las ordenadas, donde debe estar el punto 2. Bien, a ese punto, a esa forma de denotar, se le llama coordenadas. Entonces, las coordenadas del punto serían 3,2. Pero también se le dice par ordenado, porque es un par de números, como tú puedes ver, hay dos números ahí, es un par de números, y está de manera ordenada. Primero el número que corresponde a la X y luego el número que corresponde a la Y. Otra cosa más es que el nombre cartesiano viene de René Descartes, ¿ya? Porque fue uno de los matemáticos, bueno, filósofos de la Edad Media que eh, estudió un poco más a, a esta forma de escribir los números en pares ordenados. Y los matemáticos siguientes le, le dieron ese nombre justamente por René Descartes. ¿Ok? Sigamos con los conceptos iniciales. Bien. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este plano cartesiano, tenemos un punto, y las coordenadas de este punto, con números, no lo sabemos, ¿ya? Porque vamos a hacer algo genérico. Entonces, el primer número va a ser X sub 1, y el segundo número que corresponde a la Y va a ser Y sub 1. ¿Ya? Eso quiere decir de que en el eje X está el número X sub 1 y en el eje Y está el Y sub 1. Bien, vamos a suponer que tenemos otro punto con coordenadas x2, y2. Entonces, por aquí debe estar el x2 y por acá el y2. Bien, la distancia que hay entre estos dos puntos, que le vamos a llamar distancia AB, porque a uno de los puntos le vamos a poner A y al otro punto B. Entonces, la distancia AB viene dada por esta fórmula. Distancia AB es igual a la raíz cuadrada de la resta de las X. O sea, cada una de las X de cada uno de los puntos. O sea, X1 menos X2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Más, y la resta de las Y también elevadas al cuadrado. Bien, eso vendría a ser la fórmula de la distancia entre dos puntos. En realidad no interesa mucho si es x1 menos x2 o al revés, x2 menos x1, porque al estar elevado al cuadrado, si fuera un número negativo, se va a hacer positivo. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el punto medio. El punto medio es la coordenada del punto que se encuentra en el medio de dos puntos. Por ejemplo, supongamos que son estos dos puntos A y B, las coordenadas del punto que está en el medio. Entonces, el punto medio de AB vendría a estar dado por esta fórmula. X1 más X2 entre 2. O sea, con las dos X hacemos una semisuma. ¿Ya? Punto y coma. Y también hacemos lo mismo con las Y. Bien, si te das cuenta, esto es un par ordenado. La primera componente es la semisuma de las X y la segunda componente es la semisuma de las Y. Ese es el punto medio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la pendiente.
Y la pendiente es la inclinación que tiene un segmento. Por ejemplo, si hablamos de este segmento AB, es la inclinación que tiene este segmento AB, ¿ya? Entonces, la pendiente viene denotado con la letra M, ¿ya? Y M, que significa pendiente, va a estar dado por esta fórmula, ¿ya? La diferencia de las Y entre la diferencia de las X, pero tiene que estar en ese orden, o sea, Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. Esa es la pendiente de ese segmento AB, ¿ok? Bien, entonces lo que hemos visto es la distancia que hay entre dos puntos, que esta es la fórmula, el punto medio de dos puntos, que esta vendría a ser la fórmula, y la pendiente, que esta vendría a ser la fórmula, ¿ya? Veamos otra cosa más. Imaginemos que tenemos un triángulo cualquiera, donde uno de los vértices le vamos a poner x1, y1, al otro vértice le vamos a llamar x2, y2, y al último vértice x3, y3. Vamos a trazar una mediana. Mediana es aquella recta que va al punto medio del lado opuesto. Entonces quiere decir que ese puntito rojo es el punto medio de ese lado que está ahí. Entonces esta línea punteada es una mediana. Voy a trazar otra mediana, ¿ya? Y este punto rojo es el punto medio de ese lado y una tercera mediana, ¿ya? Estas tres medianas se cortan en este punto central, que se denota con la letra G, porque su verdadero nombre debería ser gravicentro, ¿ya? Pero nosotros lo conocemos por baricentro, que vendría a ser bar, tiene que ver con presión, y es el centro, en realidad es el centro de la presión, ya que debe haber. Eh, Gravicentro es el centro de gravedad de ese triángulo. O sea que si nosotros tenemos ese triángulo, supongamos que lo tenemos en tres dimensiones, y nosotros hacemos presión en ese punto G, vendría a ser justo el centro de todo el triángulo, ¿ya? Bien, la fórmula para hallar en geometría analítica las coordenadas de ese punto, ¿ya? Como par ordenado, las coordenadas sería así: la suma de todas las X de los tres vértices dividido entre 3. Punto y coma, la suma de todas las Y dividido entre 3. ¿Ya? Y esas serían las coordenadas del gravicentro. Bien, borremos un ratito el triángulo porque quiero mostrarte otra forma de escribir la distancia entre dos puntos. También se escribe así. Ese triangulito que ves es la letra D del alfabeto griego, ¿no? Que se llama delta. Delta, pero en mayúscula. Es ese triangulito, que quiere decir diferencia. Entonces es la diferencia de las X elevado al cuadrado, más la diferencia de las Y elevado al cuadrado. Es otra forma de escribir la fórmula. Vendría a ser lo mismo. Y otro que también tiene diferencia es la pendiente. Y la pendiente se escribe así también. La pendiente es la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X. ¿Ya? Pero acá hay que tener mucho orden, hay que tener mucho cuidado. Bien, eso sería todo y ahora vamos a pasar a los ejercicios.